Bueno, pues el proyecto comenzó un poco de forma casual. Para un festival de Navidad en Bielsa, los críos querían hacer alguna actividad que apareciera en el festival y que fuera en aragonés, y se me ocurrió, digo, pues venga, vamos a hacer una película. Me lié la manta a la cabeza y en 15 días montamos una película deprisa y corriendo, que la verdad quedó bastante bien, y vi que pues, los críos estaban súper motivados, les gustaba, y luego era una cosa muy vistosa y que nos daba bastante visibilidad al área de Aragonés, que es una cosa muy pequeña en sitios muy puntuales. Era una forma de darle mucha visibilidad, y a partir de ahí pues decidí extender el proyecto al resto de aulas del CRA, del Colegio Rural. Y esto es un buen experimento. ¿Quién sabe? Solo te traía ropa de Maití. ¿De verdad? ¿Creías que solo me iba a traer ropa y los tintes? Por favor, mira, antes he tenido que pasar por las boutiques a comprarme más ropa. Pues la verdad es que es una manera de, pues como ya he comentado, una manera de darle proyección a nuestro proyecto, a lo que estamos haciendo en las clases, que muchas veces lo que queda en las clases se queda dentro del centro y no termina de verse lo que se trabaja, lo que se hace y lo que los críos aprenden. La verdad es que está muy bien. Nosotros tenemos esta suerte de poder dar publicidad a lo que estamos realizando en los centros de Sobrarbe, pero aparte también hay que contar con que el festival nos trae también proyectos como el que hemos visto hoy recientemente de otros sitios que pues, por ejemplo a mí pues me ha gustado, y yo creo que nos puede dar ideas. Incluso si podemos intentaremos hablar con las responsables para intercambiar opiniones. La verdad es que es muy positivo porque los críos también ven pues que el cine es una manera más de expresarse y que les puede servir a ellos también, tanto a nivel profesional posiblemente en el futuro como ahora como una forma más de aprender. No llegamos a tal extremo, pero también es cierto que la escuela rural tiene ciertas dificultades, y sobre todo un sistema educativo que está pensado para centros de núcleos grandes, que no cuentan en absoluto con la escuela rural. En Argentina, por ejemplo, yo sé que tienen, por ejemplo, unos departamentos específicos para trabajar con la escuela rural, cosa que aquí, por desgracia, no tenemos. ¿Manzanas las puñetas? Me parece que son rompidas. Necesitaba para una boca. Suerte que tenés de atrás. Pero ¿te das cuenta? Se me entró el ordenador de profe. ¡Ah! Bueno, pues las administraciones llevan casi 40 años mareando la perdiz, tanto con el aragonés como el catalán en Aragón, y pues no sé por qué. Contamos con unas zonas en las que tenemos una población que domina dos lenguas muy próximas, con lo cual es muy fácil aprender las dos, y que nos dan la posibilidad de dar el salto a otras lenguas de origen latino, que es muchísimo más sencillo porque comparten muchísimo vocabulario y expresiones. Es una riqueza que tenemos y no estamos sabiendo explotarla. Yo creo que es el momento de darles el impulso necesario para aprovechar esa riqueza tanto cultural como potencialmente profesional de la que disponemos en Aragón.